Buenas tardes con todos. Soy la doctora Carla Díaz Segarra, nefróloga del Seguro del Carlos Alberto Sin Escobedo. La clase de hoy va a ser trastornos ácido-base. Ya voy a empezar la clase. ¿O qué dicen tus compañeros, Jimena? Sí, doctora, ya puede comenzar. Ya. Sí ven, ¿no? Sí se puede ver. Ya, empecemos. Para hablar de equilibrio ácido-base, primero tenemos que saber conceptos básicos que ustedes ya lo han tocado, imagino, en bioquímica. Una base es una sustancia capaz de captar iones hidrógeno y dentro de las principales bases está el bicarbonato y las proteínas. Y un ácido es una sustancia capaz de ceder iones hidrógeno. Dentro del principal que vamos a ver en el medio interno es el ácido carbónico, también el ácido clorhídrico. Estos ácidos pueden ser volátiles y no volátiles. El organismo tiene una serie de reacciones enzimáticas que da lugar a producir liberación de hidrogeniones. Y los hidrogeniones van a provenir de dónde, ya sea de fuentes exógenas como los alimentos, el metabolismo intermediario, ya sea por reacciones per se de la célula, y los hidrogeniones pueden atravesar las membranas biológicas. Normalmente nosotros tenemos cierta cantidad de hidrogeniones. Si nosotros incrementamos la cantidad de hidrogeniones, pues eso no es bueno para el organismo, porque es en sí ya tóxico, ¿no? Entonces, como el organismo es sabio, entonces se encarga de eliminar los hidrogeniones. ¿Y por dónde los eliminamos? Tanto por los riñones como por los pulmones. Es por eso que un paciente con enfermedad renal crónica, al ya no tener un adecuado funcionamiento renal, tiene incremento de hidrogeniones y por lo tanto acidosis metabólica. Entonces, para hablar de primero los ácidos, vamos a hablar del dióxido de carbono. Este se produce ya sea por la ingesta también de ácidos grasos, glucosa, aminoácidos. Como ustedes saben, todos esos ingresan a ciclo Krebs y como productos finales dan GTP, que nos van a dar la energía, electrones y otros productos como el dióxido de carbono. Entonces, en la célula, al tener ciertas reacciones, también tenemos hidrogeniones. El hidrogenión en cierta cantidad, cuando el organismo sensa que tenemos bastante cantidad de hidrogeniones, ¿qué hace? Tenemos el tampón universal, que es el bicarbonato. Entonces el bicarbonato se va a unir al ion hidrógeno y va a dar lugar al ácido carbónico. El ácido carbónico, que es un ácido, es volátil y fácilmente puede difundirse, digamos así. Y esto gracias a la anidasa carbónica, ¿no? Dando lugar a agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿cómo lo eliminamos? Lo eliminamos mediante la ventilación, mediante los pulmones. En el epitelio tubular, a nivel de riñón, entonces también tenemos anhidrasa carbónica. Entonces el ácido carbónico lo va a convertir en CO2 y agua. Y esto puede ser eliminado tanto como por la orina o como puede ser reabsorbido, ¿no? Otro ácido no volátil, también llamados ácidos fijos, provienen de la dieta como fuente exógena, fuente endógena del metabolismo endógeno, y otros ácidos que tenemos como son los sulfatos, fosfatos, carbonatos, o ácidos orgánicos como el ácido láctico o los cetoácidos como la acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que ustedes habrán escuchado que se producen en la cetoacidosis diabética. Entonces, todos estos ácidos inorgánicos como orgánicos no son fácilmente dosables. Es por eso, un ejemplo es cuando hay metabolismo anaerobio, hay hipoxia a nivel del organismo, entonces en vez de ingresar al ciclo de Krebs, entonces la reacción se desvía y el piruvato va a dar lugar al lactato, produciendo ¿qué? El ácido láctico.
y en cantidades mayores, pues no es bueno para el organismo, ¿no? Entonces, los iones hidrógeno, tanto se van a producir, ya sea, como les dije, en la dieta o por el metabolismo endógeno. Entonces, nosotros en nuestro organismo aproximadamente produce entre 1 a 1.5 milimoles por kilo por día de hidrogeniones. Para que el organismo esté en equilibrio, tenemos que tener la misma cantidad de ingresos, que es aproximadamente unos 60 milimoles, que la misma cantidad que eliminamos por diferentes medios de hidrogeniones. Entonces, una célula normalmente tiene 40 nanoequivalentes por litro de hidrogeniones. Eso equivale al pH en 7.40. Y 40 nanoequivalentes es lo mismo que decir 0.00000040 milimoles por litro. Entonces, para hablar de pH tenemos que saber qué es el pH. El pH es la medida de acidez o alcalinidad de una solución, que ustedes ya lo han visto hace unos años. ¿Y qué decimos del pH? Que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un pH, por ejemplo, un pH de 5, vamos a tener 10 a la menos 5 de concentración de hidrogeniones. Si tenemos un pH menos de 5 o menos de 7, vamos a tener mayor concentración de hidrogeniones que tener un pH de 9, de 10, que vamos a tener menor concentración de hidrogeniones, no. Es inversamente proporcional, ¿no? La relación entre el pH y la concentración de hidrogeniones. Estos científicos crearon la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual, ¿qué dice la ecuación de Henderson? Que, como ya habíamos visto, el agua multiplicado por el dióxido de carbono nos da igual a hidrogeniones por el bicarbonato. Entonces, haciendo un despeje, se creó la constante de difusión, donde la constante de difusión nos dice que la concentración de hidrogeniones por el bicarbonato entre el agua por el dióxido de carbono. Pero la concentración, para seguir haciendo el despeje, la concentración de difusión podemos multiplicarla por el agua. Esto es lo mismo que decir 80 nanomoles. El CO2 también se puede desglosar. ¿Por qué? Porque es difícilmente medible. Entonces, los científicos hallan que la concentración de dióxido de carbono es lo mismo que decir la presión parcial de CO2 por 0.03. Entonces, si seguimos despejando, la concentración de hidrogeniones es 800 nanomoles por la presión parcial de CO2 por 0.03 entre el bicarbonato. Si a esta fórmula, como dijimos nosotros, la concentración de hidrogeniones, le colocamos el logaritmo negativo, entonces vamos a dar lugar a la siguiente fórmula, que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones es igual al pH. El logaritmo negativo de 800 nanomoles es igual a 6.1 por el logaritmo de bicarbonato entre PCO2 por 0.3. Esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde nos indica que el bicarbonato se mueve proporcionalmente al pH y la presión parcial de CO2 es inversamente proporcional al pH. Una ecuación más simple es la de Henderson, donde solo usa la concentración de hidrogeniones, donde dice que 24 por la presión parcial de CO2 entre bicarbonato. No pienso que se van a aprender la fórmula, pero es para que sepan ya de dónde viene el pH. Entonces, si tenemos un pH ácido, o sea,
Imaginémonos un pH en 7. El pH normal es 7.4. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos 40 nanoequivalentes de hidrogeniones. Si nosotros tenemos un pH en 7.2, imagínense la cantidad de hidrogeniones que va subiendo exponencialmente, ¿no? Entonces, más o menos tenemos casi 70 nanoequivalentes por litro. Entonces, por eso es la cantidad que vemos de variación, que aparentemente es... Aparentemente es poquita la variación entre 7.4 a 7.2, pero es más, pues, ¿no? Es casi el doble de la concentración de hidrogeniones y eso es tóxico para el organismo. Lo mismo ocurre cuando hay alcalenia, ¿no? Un pH de 7.4, si nos vamos alejando a 7.6, pues significa que nos estamos volviendo más alcalóticos, pero estamos teniendo menos concentración de hidrogeniones. Esta escala es lo mismo, pero en números, para decir que el pH 7.4 es lo mismo que lo que les comenté, ¿no? El pH normal de 0.000004. Si tuviéramos un pH de 1, un pH de 5, como la orina, por ejemplo, tiene mayor concentración de hidrogeniones que tener un pH de 9 que tiene menos concentración de hidrogeniones. Tenemos que saber también cuáles son los mecanismos de compensación. Tenemos 4 mecanismos de compensación que el organismo realiza cuando tenemos un trastorno, ya sea ácido-base o alcalótico, donde nos dice que... Un momento, están que me llaman. Ya, perdón, saben que me llamaban y llamaban. Como les decía, los mecanismos de compensación. El primero es el buffer extracelular, donde, ¿qué dice? El principal tampón, o también llamado buffer, es el bicarbonato. Es el que más rápido actúa entre las 2 a 4 horas. También tenemos otros buffers extracelulares como las proteínas extracelulares y la hemoglobina. Entonces, como ya les había explicado, cuando hay un hidrógeno libre, ¿qué es lo que ocurre inmediatamente? El bicarbonato se une inmediatamente al hidrógeno para tamponarlo y convertirse estos dos en ácido carbónico. Y el ácido carbónico va a dar lugar a la conversión automática en agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, como les expliqué, va a ser eliminado por el pulmón. El segundo buffer son los buffers intracelulares. Estos buffers intracelulares, ¿qué causan? Los principales son el fosfato disódico, monosódico, carbonatos. Esto ocurre entre las 8 a 10 horas. ¿Qué ocurre? Se fijan los ácidos a las proteínas intracelulares. Y esto te da lugar, esto frecuentemente se ha visto en pacientes con enfermedad renal crónica, que continuamente están en acidosis crónica. Entonces, el organismo, para poder taponar eso, libera fosfatos, carbonatos del hueso. Entonces, esto sí ayuda a tamponar los hidrogeniones libres que tiene, pero ¿qué causa a largo plazo? Causa descalcificación, causa osteoporosis en los pacientes. También otro factor de riesgo que puede causar al estar eliminando continuamente fosfatos y carbonatos por la orina es la formación de cálculos urinarios, ¿no? La tercera compensación es la compensación respiratoria, donde, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos
sensores periféricos, ya sea en el callado de la aorta, en el músculo, donde ¿qué va a dar lugar? Al sensar el CO2, que es el principal estímulo respiratorio y no es el oxígeno, como ustedes ya lo habrán llevado en neumología, va a dar lugar a que se active a nivel del centro respiratorio, a nivel del tronco encefálico, a nivel del bulbo, sensores centrales. Entonces, por ejemplo, un paciente que esté reteniendo CO2, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta fisiológica? Si está reteniendo CO2, para tratar de eliminar ese CO2, entonces el paciente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hiperventilar para poder eliminar el CO2 por la respiración. En cambio, un paciente que tenga poca cantidad de CO2 en su organismo, entonces una respuesta fisiológica del organismo que es que haya hipoventilación, entonces el paciente respira más lento, entonces con la finalidad de ¿qué? De retener CO2 y no eliminar tanto CO2 que es necesario, ¿no? Para compensar el medio interno. Esto ocurre entre las 12 a 24 horas. El cuarto mecanismo es la compensación renal. Este es uno de los mecanismos más importantes, pero la diferencia con los otros mecanismos es que demora entre 36 a 72, incluso hasta 96 horas para poder compensar. Entonces, imagínense un paciente con acidosis metabólica, no podemos esperar pues 4 días para que compense su medio interno. Los principales modos de compensación renal ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe entre un 80 a 85% del bicarbonato. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la célula, al generar hidrogeniones, los hidrogeniones van a ser intercambiados por una bomba de sodio-hidrogenio. Este hidrogenión va a salir al lumen tubular, o sea, donde está la orina, por decirlo así, va a ser tamponado con el bicarbonato que les dije, se forma el ácido carbónico y también acá hay anhidrasa carbónica a nivel del riñón. Entonces va a disociar en dióxido de carbono y agua. El agua va a difundir por las acuaporinas de la célula y el dióxido de carbono va a difundir libremente. Entonces, nuevamente ingresan a la célula los dos y por nuevamente la acción de la anhidrasa carbónica intracelular va a dar lugar a la formación de ácido carbónico. Este ácido carbónico nuevamente se disocia y va a dar lugar a un bicarbonato. Entonces nosotros tenemos una bomba de sodio 3 bicarbonatos en la membrana vasolateral. Nos faltarían 2 bicarbonatos. Esos 2 bicarbonatos, ¿de dónde salen? Salen del amonio. Entonces el amonio va a dar lugar a la glutamina, al alfa-cetoglutarato, y este al final como metabolismo final da 2 bicarbonatos. Entonces ya tendremos 3 bicarbonatos que se van a intercambiar con el sodio, ¿no? Todas estas reacciones requieren energía. ¿Y quién la da? La bomba de sodio ATPasa, ¿no? Asimismo puede eliminarse por una bomba de sodio-amonio. Se libera amonio hacia el lumen tubular y se reabsorbe sodio, ¿no? Una menor cantidad de bicarbonato también es reabsorbido a nivel del túbulo colector, la célula intercalada tipo A, donde, como vemos acá, es lo que les explicaba a nivel del paciente con acidosis crónica, ¿no? Tenemos el ácido carbónico se disocia y el hidrogenión va a dar lugar a la eliminación por una bomba ATPasa hidrogeniones. Este hidrogenión es tamponado por el fosfato a nivel del lumen tubular y es excretado, ¿no? Lo mismo ocurre acá con el amonio, ¿no? El bicarbonato, y este bicarbonato va a poder ser reabsorbida por el canal de clorobicarbonato. Entonces se reabsorbe bicarbonato en parte y el cloro puede ser nuevamente reabsorbido por un canal de cloro. Lo mismo ocurre acá, que se usa la energía de la bomba de sodio ATPasa para estas reacciones. Y en este sector del túbulo colector, a nivel de la célula intercalada tipo B, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos un paciente con alcalosis, significa que tiene gran cantidad de bicarbonato.
tiene poca cantidad de hidrogeniones. Entonces, ¿qué tiene que pasar en el organismo? Pues eliminar la cantidad de bicarbonato en exceso que tiene. Entonces, para que ocurra eso, ocurre que el bicarbonato se va a intercambiar por el canal clorobicarbonato. Entonces va a ser secretado al lumen tubular el bicarbonato. Este bicarbonato se va a ir por la orina. Entonces vamos a eliminar bicarbonato por el cloro, ¿no? Y el hidrogenio puede ser llevado hacia la circulación por la bomba de sodio ATPasa mediante el intercambio, ¿no? En la membrana vasolateral. Entonces, esa es la manera de cómo podemos también secretar bicarbonato. ¿Qué es importante cuando nosotros tomamos gases arteriales? Cuando ustedes son internos, es un procedimiento frecuente que lo van a hacer casi todos los días. ¿Por qué? Porque nos aporta datos importantes, como son el sodio, el potasio, el calcio, glucosa, hemoglobina, pH, PCO2, bicarbonato, exceso de bases, la saturación de oxígeno, el lactato. Entonces, este procedimiento que ustedes lo van a aprender les va a dar datos importantes que los podemos saber en menos de 5 minutos. Y en menos de 5 minutos podemos hacer diagnósticos en caso de pacientes que estén encefalopáticos o tengan algún otro trastorno, pacientes chocados, ¿no? Es importante también que ustedes sepan cuáles son los valores normales. El pH, quiero que se acuerden que el valor normal es de 7.35 a 7.45. Tiene un promedio 7.40. Eso equivale a 37,43 de nanomoles de hidrógeno, ¿no? Nanoequivalentes, perdón. El PCO2, algunos dicen entre 36 y 44. Yo creo que se acuerden entre 35 y 45 para que sea más fácil de recordar, con un promedio de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Y el bicarbonato, 24 más menos 2, entre 22 a 26 mini equivalentes, ¿no? En la muestra venosa varía un poco, ¿no? Es diferente. También varía la saturación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un trastorno que se llama trastorno primario, donde el pH es en 7.40 y dijimos que los valores normales eran entre 7.35 a 7.45. Si está menos de 7.35 se llama acidemia. Si está entre 7.35 a 7.45 se llama eudemia. Si está más de 7.45 se llama alcalemia. Si el pH está menos de 7.35 y el bicarbonato está bajo, entonces será una acidosis metabólica. Si el pH está menos de 7.35 y el PCO2 está elevado, será una acidosis respiratoria. Si el pH está elevado y el bicarbonato está bajo, será una alcalosis metabólica. Si el pH está más de 7.45, pero el PCO2 está bajo, es una alcalosis respiratoria. Esto es importante que se acuerden y que lo memoricen. Y quiero que cada vez que ustedes escuchan bicarbonato, piensen que es algo metabólico, y cada vez que ustedes escuchen presión parcial de CO2, piensen que es algo respiratorio, y de acuerdo a eso van a hacer sus diagnósticos. Estos trastornos primarios siempre tienen un medio de compensación, ¿no? Entonces, si el bicarbonato está bajo, pues tiene que bajar el PCO2. Si es una acidosis respiratoria, pues tendrá, y el PCO2 esté elevado, entonces tendrá que elevarse el bicarbonato. Al otro lado, si el bicarbonato esté elevado, pues tendrá que elevarse en cierta medida la presión parcial de CO2. Y en una alcalosis respiratoria, si la presión parcial de CO2 está disminuida, pues tendrá que bajar en cierta medida el bicarbonato. Esto en cierta medida hay valores, hay límites para los que tiene que subir y tiene que bajar. Si baja más de lo esperado o sube más de lo esperado, entonces ya se está agregando un trastorno, que es un trastorno secundario, ya sería un trastorno doble que le llamamos, ¿no? O incluso puede haber un trastorno triple, ¿no? Entonces, ¿qué es importante cuando tenemos un paciente? Tenemos que preguntar la historia clínica, los vómitos, si tiene diarreas, si ha tomado algún fármaco, cómo está el estado de hidratación,
cuál es el tipo de respiración del paciente, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está su estado neurológico y los datos de laboratorio, ¿no? Para esto vamos a tener trastornos, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, etc. Entonces, para empezar, vamos a empezar con la acidosis metabólica. Es el trastorno más frecuente que ustedes van a ver y el que tienen que aprender. Donde, ¿qué dice que es la acidosis metabólica? Es el descenso del pH con descenso de bicarbonato. Entonces, estos ya son reglas. Dice que por cada disminución de un mini equivalente de bicarbonato va a disminuir 1 milímetro de la presión parcial de CO2. ¿Qué es lo que se ha visto? Cuando hay acidosis severa y el bicarbonato está a menos de 5, significa que ya se han agotado todos los medios, por lo menos los más rápidos, como son el tampón de bicarbonato, la compensación respiratoria, y el paciente está muy mal. Entonces, tener un bicarbonato menos de 5 es un estado crítico para el paciente. Si la presión parcial de CO2, que supuestamente también tiene que bajar cuando hay una acidosis metabólica, ya está menos de 15, significa que la compensación respiratoria también ya está al límite, ya no puede hacer más el pulmón para compensar ese grado de acidosis metabólica que tiene el paciente. Y que por cada 0,1 unidad que aumente el pH plasmático, disminuye en 0,6. Entonces, en la acidosis metabólica ocurre o porque hay incremento de la carga de ácidos o porque se está perdiendo bicarbonato. ¿Ya? Es las dos causas principales. Para eso también tenemos que saber qué es el anion gap. El anion gap es la resta de los cationes menos los aniones. El catión principal es el sodio, menos el cloro más el bicarbonato. El valor normal es 10 más menos 2. Alguna literatura lo menciona como 12 más menos 2. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Porque nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial entre si es una acidosis con anion gap normal o una acidosis con anion gap elevado o normoclorémica, ¿no? Y el anion gap también varía de acuerdo a si el paciente está con hipoalbuminemia, ¿no? Se reduce aproximadamente 2,5 miliequivalentes por litro por cada gramo de disminución en la albúmina sérica. O sea, un paciente desnutrido, pues tenemos que hacer la corrección del anion gap, ¿no? Como les decía, los cationes menos los aniones dan lugar al anion gap. Entonces, como ven en el dibujo, acá está el sodio, que es el gran catión. Acá tenemos otros cationes más pequeños, el potasio, el calcio y el magnesio. Y los aniones, el cloro, el bicarbonato, las proteínas, los fosfatos, ácidos orgánicos, sulfatos. Entonces, se resta el sodio menos el cloro más el bicarbonato para que nos dé esta concentración de estos aniones, ¿no? Estos aniones son difíciles de medir en laboratorio, por eso es que es una manera de dosar y aproximarnos al diagnóstico. Y no lo tomamos en cuenta mucho al potasio porque se ha visto que están en ínfimas cantidades. Si ustedes van a revisar, sí hay literatura donde menciona el anion gap con potasio, pero para que no se confundan, olvídese del potasio. Ya, se van a hacer más confusiones y si ustedes están aprendiendo ahora a lo básico, pues quédense con eso, ¿no? Entonces, como que les decía, esto es lo normal, que los cationes sean igual a los aniones. Entonces, la concentración de sodio será igual al cloro más el bicarbonato y el anion gap. Entonces, en una acidosis metabólica con anion gap normal, ¿por qué se llama hiperclorémica? ¿Por qué? Porque está subiendo el cloro. Hay algo que está haciendo que suba el cloro. Un trastorno que está haciendo que incremente el cloro. ¿Y por qué se llama acidosis metabólica con anion gap elevado o normoclorémica? Como ustedes ven acá, el sodio como catión y entre los aniones anion gap elevado. Significa que hay algo acá
en la parte del GAP que está haciendo que incremente los aniones. El bicarbonato se va a mantener en el mismo valor y lo que se va a mantener también en el mismo valor es el cloro. Por eso se llama normoclorémica o anion gap alto, o en este caso hiperclorémica o anion gap normal. Entonces, en la acidosis metabólica vas a tener la acidosis metabólica en rangos generales con anion gap alto o normoclorémica. Las principales causas son falla renal, acidosis láctica, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica o intoxicación por alguna sustancia como salicilatos, metanol, etilenglicol, o con anion gap normal o hiperclorémica. Las principales causas: diarrea, fístula pancreática, ureterosigmoidostomía y las acidosis tubulares renales, ¿no? Esta es una tabla que se las voy a dejar, que está más desglosada las causas de acidosis metabólica, ya sea con anion gap normal o anion gap elevado. La aspirina, salicilatos, etilenglicol. Hay algunas intoxicaciones acá que es frecuentemente que se ven en Estados Unidos, ¿no? Acá no las vemos mucho, pero es para que las tomen en cuenta, ¿no? Y la hiperclorémica, como la acidosis tubular, ya sea tipo 2, tipo 1, tipo 4 y otros. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la acidosis? La respiración. Una de las características es que el paciente, ustedes lo van a ver con una respiración que es típica, la respiración de Kussmaul. Puede ser un paciente desorientado, pero es una respiración rápida, profunda y laboriosa, ¿no? Ustedes lo van a sentir al paciente como que es diferente. Ustedes cuando vean a los pacientes van a ver qué tipo de respiración tienen, ¿no? Y se nota incluso el aliento, ¿no? El aliento, ya sea en un paciente renal crónico, van a sentir un aliento urémico; en un paciente con una cetoacidosis diabética van a sentir el olor a cetonas, el olor a manzana, como si les han enseñado, ¿no? Y cuando es una acidosis aguda, pues si es severa, puede dar lugar a inestabilidad en el paciente, como hipotensión, alteración en los niveles de glucosa, alteración en la perfusión tisular, como son las acidosis lácticas. Y si es crónica, ya como les comenté, las alteraciones en el metabolismo óseo, pérdida muscular, pacientes demasiados. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento solo vamos a tratar la acidosis metabólica si el pH está menos de 7.2 o el bicarbonato está menos de 15. Alguna literatura lo menciona menos de 7.1 o bicarbonato menos de 10. Yo los dejo con menos de 2, menos de 7.2 y bicarbonato menos de 15. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reponer el 50% del déficit de bicarbonato en 30 minutos y el resto reponerlos en las 4 a 6 horas. Y le debemos tomar un nuevo AGA para ver nuevos resultados de cómo está su medio interno, como es una acidosis severa, para con eso nosotros ver si seguimos reponiendo bicarbonato o si ya es una acidosis refractaria de tratamiento médico, ¿no? Entonces, para eso tenemos fórmulas, donde dice que el déficit de bicarbonato es igual al bicarbonato deseado menos el bicarbonato del paciente por el agua corporal total. Lo vamos a ver estas fórmulas en los casos clínicos prácticos ahora. Y la fórmula de Winter, donde nos dice que es frecuentemente usada, ¿no? ¿Para qué usamos esta fórmula? Para saber si es un trastorno puro o es un trastorno doble, ¿no? Si se está agregando algo más. Donde dice que el bicarbonato, el PCO2 esperado, perdón, es igual a 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es la causa de fondo, ¿no? Si es una cetoacidosis diabética, pues tratar la diabetes, compensar la diabetes, ¿no? Si es una cetoacidosis alcohólica, pues por
metanol, pues indicarle etanol, ¿no? Si es una intoxicación por salicilatos, aspirar el contenido gástrico, ¿no? Administrar ranitidina. Si es una acidosis ya que es refractaria, tratamiento médico, a pesar de que le estamos dando cantidades de bicarbonato y el paciente sigue descompensado, pues diálisis. Y ya en casos muy graves, incluso pacientes con acidosis severa que causa inestabilidad hemodinámica, pues llegan incluso a ventilación mecánica, ¿no? Segundo trastorno, la alcalosis metabólica. ¿Qué es la alcalosis metabólica? Se refiere al incremento de pH con un incremento de bicarbonato. Entonces, ¿qué dice? Que por cada un mini equivalente de bicarbonato que incremente en los gases arteriales, va a haber un incremento del PCO2 en 0.6 a 0.7. Y también tenemos que ver cuánto es la presión parcial de CO2 esperado. Hay dos fórmulas. Esta, que es 0.9 por el bicarbonato más 9, y otra que se las he dejado más atrás. Entonces, ¿qué es lo más frecuente en la alcalosis metabólica? O que haya pérdidas gastrointestinales, como son los vómitos, la aspiración nasogástrica o abuso de laxantes, donde hay pérdida de cloro. Donde haya pérdidas renales, como los diuréticos de ASA, donde se pierde potasio, hiperaldosteronismo, tubulopatías, también donde se pierde potasio, puede pasar incremento de bicarbonato, y el exceso de bases, ya sea por la administración exógena de bicarbonato o incluso en pacientes con transfusión masiva de hemoderivados, ¿no? Esta es otra clasificación, como les decía, las principales causas son o porque pierdes cloro o porque pierdes potasio. ¿Pierdes cloro dónde? En vómitos, en pacientes con sonda nasogástrica, en pacientes que estén usando diuréticos de ASA, la furosemida, más raro en fibrosis quística. Pérdida de potasio en pacientes que abusan de laxantes, pacientes con hiperaldosteronismo primario, secundario, tubulopatías, misceláneas, ya sea como pacientes con tasa de filtración glomerular disminuida, o sea, pacientes con enfermedad renal crónica que estén tomando bicarbonato en exceso y se estén yendo al otro lado, ¿no? Por compensar una acidosis metabólica ya están en alcalosis metabólica, ¿no? Hipercalcemia, antiácidos y otros, como les dije, las pérdidas renales, las múltiples transfusiones sanguíneas, ¿no? Esta es otra lista más larga de alcalosis metabólica que ya lo van a leer ustedes con detalle. Hay otras causas más raras. También pensar en un paciente que tiene alcalosis metabólica, también pensar que tiene hipocalemia. En un paciente que tiene hipocalemia que ustedes encuentran, tienen que pensar que una causa puede ser que también esté con alcalosis metabólica. Y en un paciente con hipocalemia, también tiene que pensar que el magnesio está disminuido, ¿no? Entonces esos trastornos van de la mano, ¿no? Otras causas más raras, ya les mencioné las anteriores, pero las causas más raras pueden ser, pues, hiperaldosteronismo primario, pacientes con hipertensión, alcalosis metabólica, hipocalemia, que se les prende el foco que puede estar ocurriendo un tumor, son casos raros, ya trastornos enzimáticos y otros, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos? Tenemos que averiguar el estado de hidratación, ver si el paciente presentaba vómitos, ver si usa sonda nasogástrica, ver si estuvo con uso de furosemida, si tenía laxantes, si está con signos de hipocalemia, está con parestesias, está con debilidad, ver un EKG, el examen físico, ver el estado de hidratación, ver signos neurológicos como apatía, confusión, valorar el nivel de potasio, puede estar causando arritmias, ¿no? Una hipocalemia severa, calambres. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender de la causa. Como les dije, si la principal causa es la pérdida de cloro, entonces tenemos que darle cloro. ¿Y cómo le damos? Con solución salina, con cloruro de sodio al 9 por 1000, y la cantidad va a depender del estado de hidratación que vean en el paciente, ¿no? Si es un paciente deshidratado, chocado, pues le pasarán 2, 3 litros, qué sé yo, ¿no? Viendo su presión, viendo lo demás. ¿Por qué? Porque, como ya les había explicado, el cloro es intercambiado en el túbulo contornado distal por bicarbonato. El último paso compensatorio renal, donde les expliqué que para cuando nosotros tenemos una alcalosis metabólica podemos eliminar bicarbonato por la orina y reabsorber cloro. Por ese mecanismo es que nosotros damos el cloruro de sodio. Si también nosotros corregimos la hipocalemia, vamos a corregir la alcalosis metabólica. Entonces tenemos que ver que el nivel es de potasio, ¿no? Porque el potasio se desplaza al intracelular para mantener la electroneutralidad de la célula
y va a funcionar como un buffer de bicarbonato y eso va a causar menos alcalemia, ¿no? Y si el paciente no se encuentra deshidratado, pues tenemos que empezar a pensar en causas ya más raras, y por hiperaldosteronismo, trastornos enzimáticos o qué sé yo, ¿no? Y siempre preguntar por qué, por los diuréticos, ¿no? Para suspender la furosemida, suspender laxantes que pueden estar empeorando la alcalosis, pacientes edematosos, ver si tiene hipocalemia, acetazolamida en algunos casos, para tratar de eliminar el bicarbonato. Y en pacientes críticos se usa el ácido hidroclórico endovenoso por una vía central. Tiene fórmulas, tiene por kilo de peso que se calcula. Es raro, la verdad que yo nunca lo he visto acá, no hay esta presentación en Perú, pero sí se ha reportado, ¿no? Eso más que todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay intoxicaciones por ciertas sustancias, ¿no? Tercer mecanismo, la alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué es la alcalosis respiratoria? Ocurre cuando hay una disminución de la presión parcial de CO2, por lo tanto, un aumento del pH. Entonces, como hay una disminución del CO2, el paciente va a estar hiperventilando. Entonces, tenemos que ver que puede haber una alcalosis respiratoria aguda, que se da en minutos, o crónica, que ya es un paciente crónico con un antecedente ya de problema pulmonar. Entonces, en una alcalosis respiratoria aguda, el bicarbonato va a disminuir 2 mini-equivalentes por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya de CO2, de la presión parcial de CO2. Y en una crónica, el bicarbonato disminuirá 5 mini-equivalentes por cada 10 milímetros de presión parcial de CO2 que esté disminuido. ¿Cuál es la clínica? Si es aguda, pues va a haber disnea, va a haber ansiedad y puede haber parestesias sacrales, ¿no? Si es crónica, es generalmente asintomática. Si es severa, ya puede dar lugar a confusión, convulsiones, pérdida de conciencia. Y en pacientes con ventilación mecánica, que también es frecuente este trastorno, puede dar vasoespasmo cerebral, incremento de la presión intracraneana y empeoramiento de la función neurológica, ¿no? Estas son las causas de la alcalosis respiratoria. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Pacientes con ansiedad, pacientes que llegan a emergencia con dolor, pacientes con fiebre, pacientes que han tomado salicilatos, pacientes embarazadas, sepsis y otros trastornos. El mal de altura podría ser que esté alterado los receptores a nivel respiratorio, como es el neumotórax, hemotórax, problemas respiratorios, ¿no? Netamente. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la causa de fondo, ¿no? Si nosotros vemos un paciente ansioso, entonces pues le tendremos que dar sedación y colocarle una bolsa de papel. ¿Cuál es la intención? Que como tiene poca cantidad de dióxido de carbono, pues retenga ese dióxido de carbono con la bolsa, ¿no? Si es un paciente con fiebre, pues le daremos antipiréticos. Si es un paciente con dolor, le daremos analgésicos. En paciente con mal de altura, le daremos acetazolamida. Y si es un paciente con ventilación mecánica, corregiremos los parámetros del ventilador mecánico, ¿no? Cuarto trastorno, la acidosis respiratoria. ¿Qué es la acidosis respiratoria? Ocurre cuando hay un aumento de la concentración parcial de CO2, por lo tanto hay una disminución del pH. Entonces, ¿qué va a causar? Hipoventilación. Es un paciente que retiene CO2, pero que está hipoventilando. Entonces, así como en la alcalosis había un cuadro agudo y un cuadro crónico, acá también hay un cuadro agudo que se da en minutos y donde dice que por cada 10 milímetros de mercurio que incremente la presión parcial de CO2, incrementará el bicarbonato en 1. Y si fuera algo crónico, nos dice que por cada incremento de 10 milímetros de mercurio de la presión parcial de CO2, el bicarbonato incrementará en 3.5 mini-equivalentes. Entonces, las causas más frecuentes de acidosis respiratorias, tenemos las causas agudas, que es la sedación excesiva, un paciente que esté soporoso, un paciente que tenga antecedente de un
compromiso pulmonar, un EPOC, que le estemos dando oxígeno y que esté haciendo que retenga CO2 y cause narcosis. Un paciente con estatus asmático que va a retener CO2. Crónica, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente con enfermedad neuromuscular, ¿no? Entonces, hay que fijarnos cuáles son las causas, ¿no? La acidosis aguda, trastornos en el sistema nervioso central que los deprima, ya sea que estés con una sedación excesiva, un apnea del sueño, un tumor cerebral que esté causando somnolencia en el paciente, desorientación, trastornos neuromusculares, un Guillain-Barré, botulismo, tétanos, neumotórax, un paciente con un laringoespasmo, un broncoespasmo severo, un síndrome de distrés respiratorio alto. Es común este trastorno en pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Un paciente distresado, un paciente con una neumonía severa bilateral, un paciente con tal vez un TEP masivo. Y las causas de acidosis respiratoria crónica, también pacientes con sedación, pero ya algo más crónico, ¿no? Por ejemplo, esclerosis múltiple, polimielitis, ya cosas más raras, ¿no? La obesidad, el EPOC, como les dije, y otras enfermedades intersticiales pulmonares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas principales van a ser neurológicos. Es un paciente que va a estar con tendencia al sueño, puede estar irritable, puede estar hablando, alucinando, puede tener cefalea. El paciente puede llegar a estar soporoso y puede llegar al coma, ¿no? Entonces, es importante que cuando ustedes vean un paciente o le estén dando oxígeno a un paciente y vean en un AGA acidosis respiratoria, imagínense que se le colocó un bolsa reservoria, y esto se ha visto frecuentemente ahora, bastante acidosis respiratoria en pacientes con COVID, que se le colocó bolsas reservorios, pues la acidosis respiratoria es tal que en algunos casos no se les ha disminuido el oxígeno y causa pues más narcosis, ¿no? El paciente está más soporoso. Entonces es importante disminuir la cantidad de oxígeno porque a darle más oxígeno no tiene el estímulo que es el CO2, ¿no? El diagnóstico diferencial, una enfermedad cerebrovascular, un tumor intracerebral, efectos depresivos también causa la narcosis, como la vasodilatación, el incremento en el gasto cardíaco, en la piel caliente, diaforético. Y el tratamiento, ¿cuál es la causa de fondo, ¿no? Si es un paciente con ventilado mecánico, pues corregiremos los parámetros de la ventilación mecánica. Si es un paciente con bolsa reservorio, pues de repente reduciremos a Venturi o reduciremos a canulamina sal. Si es un paciente con neumonía, pues tratamos la causa de fondo de la neumonía. Si es un paciente con TEP, tratamos el TEP. Si es un paciente con EPOC, con inhaladores o algo más, ¿no? Etcétera. Este es un resumen que les dejo para que tomen en cuenta cómo son los cambios y lo que les he mencionado, ya sea de acidosis respiratoria aguda, crónica, alcalosis aguda, alcalosis crónica, ¿no? Y este también es un resumen donde están las fórmulas, ¿no? Cómo hallar la compensación esperada, ¿no? Del trastorno. Eso es respecto a la parte teórica. Ahora vamos a ir a la parte práctica, que son unos casos clínicos. ¿Alguna pregunta tienen hasta acá?